Hoy vamos a hablarles de la olvidada historia del gueto de Gaza, del gueto de Varsovia. No sé en qué estaría pensando. Una lección de hechos pasados, que por lo visto algunos aprendieron al revés. Y como estamos en tiempos de libertad de expresión condicional en redes, presten mucha atención a nuestras palabras en los minutos que siguen, porque diremos sin decir casi tanto o hasta más de lo que diremos diciendo. Ahí les va. En 1939, poco después de invadir Polonia, la Alemania nazi comenzó a concentrar la población judía en barrios designados al efecto, más impopularmente conocidos como guetos, en varias ciudades polacas. El más tristemente famoso de ellos fue, de lejos, el gueto de Varsovia. Allí la población judía fue confinada en un territorio cerrado del que no podían salir, hacinados en muy poco espacio y en condiciones deplorables, con graves carencias médicas y alimentarias, y bajo la estricta vigilancia de los militares alemanes. El terreno estaba rodeado de alambres de púa y cualquiera que tratara de franquearlo era inmediatamente baleado. Nada que ver con la situación en Gaza durante décadas. No vayan a creer que en este programa pudiéramos hacer una comparación así. Dios nos libre. En este video se habla del pasado y solamente del pasado. Claro que sí. La entrada de productos al gueto era intencionadamente escasa, lo que inmediatamente creó todo un sofisticadamente corrupto sistema de contrabando y enormes diferencias sociales entre los habitantes del gueto, con algunos de ellos llevando un tren de vida similar al que tenían antes de ser confinados y otros pasando penurias y hasta muriendo de hambre o enfermedades derivadas de la insalubridad del lugar. Por supuesto, las autoridades hitlerianas negaban cualquier responsabilidad en esa situación y hasta culpaban a los propios judíos por sufrir esas penurias, acusándolos de ser responsables por flojos, corruptos e inferiores. Ningún paralelismo con el discurso israelí sobre las desgracias de los gazatíes a lo largo de todos estos años. Para nada. ¿Cómo alguien podría establecer ese tipo de comparaciones, por favor? Para fingir que tenían algo de humanidad, los nazis permitieron que en el gueto de Varsovia hubiera escuelas, cines, restaurantes y otros centros de ocio donde se celebraban actividades culturales como conciertos. En el lugar llegaron a funcionar más de 50 cafés y hasta clubs nocturnos frecuentados por los más privilegiados, o mejor dicho, menos marginados, realidad que contrastaba con las condiciones de extrema pobreza y marginalidad de la gran mayoría de sus habitantes, pero que permitía a la propaganda nazi argumentar que en el lugar reinaba una cierta normalidad y que si no vivían mejor era porque no querían. En absoluto comparable a los argumentos israelíes de todos estos años, según los cuales en Gaza tenían todo para ser felices y no vivían mejor porque en lugar de disfrutar la vida, se dedicaban a tratar de recuperar los territorios ocupados por la fuerza gastando dinero en armas y cohetes. Cero coincidencia. Con el paso de los años, la situación en el gueto de Varsovia se volvió insostenible, en especial cuando sus habitantes comenzaron a ser deportados a diferentes campos de exterminio en Polonia y Alemania. Lo que empezó a sonar inicialmente apenas como rumores se convirtió en una certidumbre. La única vía de escape era la rebelión armada. Ojo, no debe compararse esto con la lucha armada palestina, que no es lucha armada justificada, sino lucha armada antisemita, ya saben. Poco a poco comenzaron a surgir diferentes grupos armados en el gueto, dispuestos a rendir cuentas con los responsables de sus desgracias al costo que fuera necesario. Los dos principales fueron la Organización de Combate Judía, de orientación socialista, y la Unión Militar Judía, de tendencia más derechista. A pesar de sus diferencias ideológicas, ambos grupos trabajaron hombro con hombro preparándose para la resistencia armada. Ni punto de comparación con grupos como el izquierdista y laico Frente Popular para la Liberación de Palestina o el conservador e islamista Hamas, que unen sus fuerzas contra los ocupantes solo por pura maldad, obviamente. Desde 1942, ambas organizaciones de la resistencia judía en Polonia fueron preparándose para un gran levantamiento armado, contrabandeando armas y fabricando las suyas propias artesanalmente. Con paciencia, dedicación y grandes dosis de heroísmo, se prepararon para la confrontación final, pero también lo hicieron sin ningún remilgo a la hora de aplicar medidas drásticas,
alejadas de conceptos como juicios con plenas garantías o Estado de Derecho, comprensiblemente difíciles de aplicar bajo las situaciones extremas en las que se encontraban. Así, los judíos que colaboraban con los nazis, que los hubo, incluso se organizaron cuerpos policiales integrados por judíos a las órdenes de las SS para que mantuvieran el orden en el gueto, comenzaron a ser ejecutados por estos movimientos armados. Que a nadie se le ocurra comparar esto con el tratamiento que los palestinos dedican a quienes colaboran con los israelíes, porque en su caso solo demuestra lo salvajes e incivilizados que son, faltaría más. A finales de enero de 1943, los grupos armados judíos tuvieron, aunque a un alto costo entre sus filas, el primer gran éxito en su resistencia armada. Los nazis entraron al gueto a una de sus habituales redadas, convencidos de que no encontrarían gran resistencia, como había sido en ocasiones anteriores, pero fueron atacados a balazos y cócteles incendiarios. La Organización de Combate Judía y la Unión Militar Judía venían preparándose para la acción al menos desde 3 meses antes, apertrechándose armamento y materiales para montar barricadas en varios sectores del barrio, así como construyendo búnkeres subterráneos desde los cuales esconderse y atacar sin ser vistos. Por favor, ninguna comparación con los infames túneles de Hamás, que eso es pura ingeniería terrorista, no hay color, es que no hay forma de establecer equivalencias aquí. Sin embargo, la fecha más gloriosa y heroica de la resistencia de los habitantes del gueto de Varsovia, inmortalizada en los libros de historia, fue el 19 de abril de 1943, cuando un nuevo ingreso de los alemanes al lugar fue recibido con una aún mayor lluvia de balas, granadas y artefactos incendiarios, desde techos y hasta alcantarillas por parte de las organizaciones armadas judías. Los nazis sufrieron cerca de 60 bajas, entre ellas un puñado de oficiales de las SS, y tuvieron que retroceder y reorganizarse. Cuidadito con hacer paralelismos con una fecha como el 7 de octubre de 2023, eso fue puro terrorismo sin justificación. Por si acaso. En los días y semanas siguientes, sintiéndose humilladas, las autoridades hitlerianas decidieron arrasar con todo el gueto, destruyendo cada una de las casas que todavía se mantenían en pie sistemáticamente mediante el uso de explosivos y lanzallamas, sin discriminar si en el interior había miembros de la resistencia, ancianos, mujeres o niños. No faltarán manipuladores que se pongan a comparar eso con la campaña israelí contra Gaza todavía en marcha, que ha dejado decenas de miles de civiles muertos. Por fortuna, nosotros no somos de esa clase de gente que hace comparaciones sin fundamento, claro que no. Finalmente, los nazis arrasaron por completo el gueto que ellos mismos habían creado y se sintieron vencedores al hacerlo, pero terminaron perdiendo la guerra y siendo repudiados por la inmensa mayoría de la humanidad durante las décadas que siguieron. Y seguramente esa sea la principal moraleja de una historia sobre la cual no es necesario establecer comparaciones con el presente, puesto que éstas surgen solas.